somos estudiantes del primer semestre de la Universidad de la Salud del Estado de Puebla, del grupo 104, y el nombre de nuestro equipo es los preanatomistas, y el equipo está conformado por Valeria Natalia Baena Juárez, José Cabrera Hernández, Adriana González Mesa, Rosalinda Jacinto Salvador, Samantha Guadalupe Sánchez Salazar y Daniela Chur Morales. Sin más que decir, comencemos. Los músculos de la cara, también llamados músculos de la expresión facial, son un grupo de alrededor de 20 músculos planos que se ubican bajo la cara y la piel cabelluda. Son los responsables de todas las expresiones que efectuamos en nuestro rostro. Estos se insertan en la epidermis y su función es justamente poder hacer todo tipo de movimientos mediante nuestro rostro, desde masticar hasta sonreír. Son los músculos más importantes de la cabeza. El músculo occipital es un músculo grande y ancho que se encuentra debajo de la piel cabelluda y se extiende desde las cejas hasta la línea nucal superior del hueso occipital. Ambos músculos de la cabeza trabajan en conjunto para producir una acción sobre las cejas y los párpados superiores de cada ojo. Su inserción es en la aponeurosis epicraneal y su forma es cuadrangular, como se muestra en la imagen. El músculo auricular conduce el sonido hacia el oído medio. Se divide en tres partes: anterior, superior y posterior. Inserción. Hélix. Acción. Llevan las orejas hacia arriba y hacia adelante. Inserción. Porción superior de la oreja. Acción. Elevan las orejas. Inserción. Convexidad de la concha auricular. Acción. Llevan las orejas hacia arriba y atrás. Como se muestra en el video, se ejecuta la acción del movimiento de las orejas. El orbicular del ojo es un músculo plano y ancho que forma una hélice alrededor de la circunferencia de la órbita. Está compuesto por las porciones orbitaria, palpebral y palpebral profunda, cada una de las cuales tiene sus propias inserciones específicas. La porción orbitaria está superpuesta al borde de la cavidad orbitaria y se origina a partir de la porción nasal del hueso frontal y el proceso frontal del maxilar. Su función es cerrar fuertemente los párpados. La porción palpebral tiene su origen en la cara superficial del ligamento palpebral medial. Estas fibras musculares conforman los párpados a medida que transcurren hacia la comisura lateral del ojo, y su función es cerrar suavemente los párpados. La porción palpebral profunda, también conocida como la porción lagrimal, surge de la cara lateral y cresta lagrimal, es decir, la porción superior del hueso lagrimal, y su función es comprimir el saco lagrimal. Corrugador superciliar. Es un músculo facial delgado y profundo que al contraerse lleva la ceja medial e inferior y produce arrugas verticales en la glabela. Su inserción en sentido medial se inserta en el frontal y lateralmente y superior en la piel de la ceja. Y su función es fruncir las cejas, como se ve en el video. Músculo prócer. Es un músculo pequeño y de forma triangular, situado en la glabela, región situada entre las cejas. Su inserción se origina del dorso de los huesos nasales y de la parte superior del cartílago nasal. Su función es desplazar la piel frontal hacia abajo, sobre todo las cejas, generando un efecto de ceño, demostrando generalmente enojo, tristeza y pánico. Músculo nasal. El músculo nasal tiene una forma piramidal, es delgado y está situado en la parte inferior del ala de la nariz. Y se divide en dos segmentos, la porción transversa y la porción alar. La inserción de la porción transversa se origina sobre el dorso de la nariz y se dirige hacia el surco de la nariz, donde termina en la piel. Y la porción alar, su inserción está extendido en la parte inferior del ala de la nariz, se inserta en el borde posterior del cartílago alar y en la piel de la narina. Su función es comprimir la abertura nasal con su porción transversa y dilatar las narinas con su porción alar. El orbicular de la boca es un músculo circular que rodea la boca y conforma la mayor parte de los labios. La función del músculo orbicular de la boca es dar movimiento a los labios. Consta de dos porciones centrales, una llamada labial y una periférica llamada marginal. Cada una de estas partes del músculo orbicular de los labios está unida al músculo bucinador. Además, se inserta a la piel y a la mucosa de los labios. El músculo elevador del labio superior es un músculo delgado y acintado, que se ubica a ambos lados de la nariz. Se origina de la parte superior del proceso frontal del maxilar y desciende para insertarse en el pericondrio y la piel del cartílago, a la mayor de la nariz. Función:
produce elevación del labio superior y profundiza el surco nasolabial. El músculo cigomático menor es un músculo de la cara. Se encuentra en la mejilla, pequeño en forma de cinta. Se inserta en su origen en la parte inferior de la cara externa del pómulo, por debajo de la piel del labio superior. Su función contribuye así a una serie de gestos como la risa, la desaprobación o el gesto de desagrado. El músculo cigomático mayor es un músculo delgado que se origina en la cara lateral del hueso cigomático y se extiende diagonalmente hasta el ángulo de la boca. Es un músculo oblicuo, pequeño y en forma de rectángulo situado en la mejilla. Está inervado por los ramos cigomático y el bucal del nervio facial. La función del músculo cigomático mayor es la elevación y tracción lateral del ángulo de la boca, produciendo el gesto de sonrisa al colaborar sinérgicamente con otros músculos faciales. El músculo bucinador es el principal componente muscular de la mejilla, junto con la cantidad considerable de tejido adiposo subcutáneo. El cuerpo adiposo de la mejilla, bola adiposa de Bichat, cubre la cara externa de la porción profunda del bucinador, separándola de la rama mandibular, músculo macetero y temporal. Es un músculo fino con forma de cuadrilátero. Su función es evitar que nos mordamos las mejillas cuando comemos y funciona junto con los músculos macetero temporal, pterigoideo medial y pterigoideos laterales para mover la mandíbula al masticar. El músculo elevador del ángulo de la boca. Es un músculo de la cara en la fosa canina del maxilar superior, pequeño de forma cuadrilátera. Está por arriba, en la fosa canina debajo del agujero infraorbitario, por debajo en la piel y mucosas de las comisuras labiales. La función principal del músculo es levantar las comisuras labiales, colaborando así en la producción de la sonrisa en conjunto al músculo risorio y cigomático mayor y menor. El músculo depresor del ángulo de la boca es un músculo triangular ubicado lateralmente en la región mentoniana. Se origina de la línea oblicua de la mandíbula y asciende en sentido vertical para insertarse en el modiolo. Su función del músculo es el descenso de la comisura labial, lo cual contribuye a expresar sentimientos de tristeza o enojo. Además, la acción de este músculo asiste en la apertura de la boca al hablar o comer. Este se inserta por abajo en el tercio interno de la línea oblicua de la mandíbula, por arriba en los tegumentos de las comisuras labiales. El músculo risorio es uno de los músculos que se ubica en la parte de la mejilla. Por eso sus funciones están destinadas al movimiento de la boca hacia atrás, lo que incluye la movilidad de la comisura labial, es decir, que participa en las expresiones de felicidad y alegría, y especialmente con la formación de la sonrisa. Su inserción se origina en la zona del músculo macetero, que se denomina aponeurosis maceterina. Después se dirigen hacia la región de la boca, para insertarse en la piel de la comisura de los labios. El músculo del depresor del labio inferior es un corto músculo cuadrangular, que se encuentra en la región del mentón. Se origina en la mandíbula al lado del mentón y su inserción es por arriba en el labio inferior. La función del músculo depresor del ángulo de la boca es el descenso de la comisura labial, lo que contribuye a expresar sentimientos de tristeza o enojo. El músculo mentoniano es un corto músculo cónico ubicado en la región mentoniana. Desciende para insertarse en el mentón a nivel del surco mentolabial. Su función es descender y evertir la base del labio inferior, debido a la inserción del músculo durante su contracción. También se generan arrugas en la piel del mentón. Estos movimientos contribuyen con varias acciones de la vida diaria, como beber utilizando un vaso y también con expresiones faciales como la tristeza, el desprecio y la duda. El músculo platisma es un músculo aplanado ubicado en la tela subcutánea del aspecto anterior del cuello. El platisma se inserta en la base de la mandíbula y en la piel del labio inferior. Las fibras laterales se insertan en la piel de la región perioral, donde sus fibras se mezclan con los numerosos músculos que rodean la cavidad oral, contribuyendo además con la formación del modiolo. Las funciones del platisma dependen de la porción del músculo que se contrae.
La contracción de las fibras laterales que se insertan en el módulo contribuyen al descenso de las comisuras y del labio inferior, mientras que las fibras mediales pueden asistir en el descenso de la mandíbula y la apertura de la boca, contribuyendo a la producción de una cantidad de expresiones faciales. A continuación mostraremos las inervaciones faciales. Inervación, irrigación y drenaje del músculo occipito frontal. El músculo occipitofrontal va a pasar la arteria temporal superficial y por ende la vena angular. Y su ganglio linfático va a ser el ángulo venoso yugular facial. Inervación, irrigación y drenaje del músculo cigomático mayor. Por el músculo cigomático mayor pasa la arteria maxilar y la vena facial y el linfático submentaneano submandibular. Inervación, irrigación y drenaje del músculo risorio. El músculo risorio pasará la arteria facial junto con la vena facial y a su vez el ganglio linfático submentaneano submandibular. Inervación, irrigación y drenaje del músculo platisma. Platisma pasa la arteria carótida externa, la vena yugular interna y su ganglio linfático, el ángulo venoso yugulofacial. Inervación, irrigación y drenaje del músculo orbicular del ojo. El músculo orbicular del ojo pasará la arteria angular acompañado de la vena oftálmica superior, por la vena oftálmica inferior y por el ganglio linfático ángulo venoso yugulofacial. Irrigación, inervación y drenaje del músculo mentoniano. El músculo mentoniano pasará la arteria lingual y la ramificación de la vena facial acompañado del ganglio linfático submentaneano submandibular. Inervación, irrigación y drenaje de los músculos auriculares. El músculo auricular va a pasar la arteria auricular posterior junto con la vena auricular posterior y su ganglio linfático es el parotidio auricular. Inervación, irrigación y drenaje del músculo orbicular de la boca. Por el músculo orbicular de la boca pasa la arteria labial superior, la arteria labial inferior, pasa la vena, la ramificación de la vena facial y tiene su ganglio linfático submentaneanos submandibulares. Inervación, irrigación y drenaje del cigomático menor. Por el músculo cigomático menor pasa la ramificación de la arteria facial junto con la ramificación de la vena facial y a su vez el ganglio linfático submentaneano submandibular. Irrigación, inervación y drenaje de los músculos nasales. El músculo nasal va a pasar la arteria angular acompañado de la vena angular y su ganglio linfático que es el parotidio auricular. Irrigación, inervación y drenaje del músculo prócer. El músculo prócer pasa la arteria angular y la ramificación de la vena angular y el linfático parotidio auricular. Inervación, irrigación y drenaje del elevador del labio superior. Por el músculo elevador del labio superior pasará la arteria facial
la ramificación de la vena facial y el ganglio linfático submentaneano superficial. Inervación, irrigación y drenaje del músculo corrugador superciliar. El músculo corrugador superficial pasará la ramificación de la arteria temporal superficial y la ramificación de la vena retromandibular y a su vez el ganglio angulovenoso yugulofacial. Inervación, irrigación y drenaje del músculo depresor del labio inferior. El músculo depresor del labio inferior pasa la arteria facial acompañado de la ramificación de la vena yugular interna y su ganglio linfático submentaneano submandibular. Inervación, irrigación y drenaje del depresor del ángulo de la boca. Por el músculo depresor del ángulo de la boca pasa la arteria facial y la vena lingual y el ganglio submentaneano submandibular. Inervación, irrigación y drenaje del músculo elevador del ángulo de la boca. El músculo elevador del ángulo de la boca pasa la ramificación de la arteria facial y la ramificación de la vena facial y el ganglio linfático submentaneano submandibular. Irrigación, inervación y drenaje del músculo bucinador. Por el músculo bucinador pasará la ramificación de la arteria carótida externa junto con la ramificación de la vena facial y a su vez con el linfático submentaneano submandibular. Los músculos faciales son los más importantes de la cabeza y sin ellos no existirían los movimientos faciales, como masticar los alimentos o embozar una sonrisa. Es por ello que no es tan extraño que se pueden debilitar con el tiempo. Si existe parálisis facial, una de las complicaciones puede ser hablar o incluso masticar, y esto ayuda a que empeoren las expresiones faciales. Puede ocasionar que haya un excesivo aumento de babeo. También una de las consecuencias puede ser que dañe o afecte la vista, reducir el aspecto de las lágrimas porque no se produce un buen cierre en los párpados. Igual puede generar trastornos temporomandibulares, incluso puede tener un aspecto caído o flácido en la cara. Los músculos de la cara son tantos y tan variados que es difícil imaginar cómo pueden distribuirse en un espacio tan pequeño, una cantidad tan grande. Además, tienen funciones específicas y diferenciadas entre sí. Por ejemplo, generar el movimiento de las cejas, ceño, o hacer la apertura o abertura de los ojos. Un dato curioso es que no hablamos ni sonreímos de la misma manera en todas las partes del mundo. Esto depende del idioma o la etnia a la que pertenecemos. Es decir, que movemos de una manera unos y otros músculos faciales. Por ejemplo, cuando sonreímos utilizamos 17 músculos faciales, pero cuando hacemos un gesto de enojo, por ejemplo así, movemos 43 músculos faciales. Es por ello que es mejor sonreír que enfadarse. Otro dato curioso es que nuestra nariz se mueve cuando estamos sexualmente excitados. Otro dato es que se estima que alrededor de 34 músculos faciales participan en la acción de dar un beso. Algunos de ellos pueden ser los orbiculares de la boca, depresores del labio inferior,
elevador del labio superior, buccinador, cigomáticos, mentoniano, entre otros. Algunas causas de las alteraciones de los músculos faciales y sus funciones son, por ejemplo, el daño del nervio facial, que se puede dar por distintas afecciones, como lo son el síndrome de Guillain-Barré, que puede dar esclerosis múltiple o parálisis facial. Otras alteraciones pueden ser accidentes cerebrovasculares que pueden causar debilidad en los músculos faciales, así como también las cirugías plásticas, por ejemplo, el estiramiento facial que puede dañar los músculos faciales. Así como es de importante analizar el drenaje, función, forma, inervación e inserción de los músculos, también es importante ver que a pesar de que todos los músculos realizan la misma función en todos los seres humanos, lo llevamos a cabo en un porcentaje diferente. Así como yo tengo una mayor expresión, gesticulación a la hora de expresarme, mis compañeros pueden tener otra. Incluso el caso de cuando hicimos el movimiento que mis compañeros no lo pueden realizar, pero yo sí lo puedo realizar. Como conclusión, los músculos faciales, también llamados músculos miméticos, controlan la expresión facial y son inervados por el nervio facial. La mayoría de ellos se originan en el cráneo y se adhieren a la piel alrededor de las aberturas faciales, sirviendo como método para agruparlos o clasificarlos. En la cara también se encuentran localizados los músculos de la masticación, los cuales se mueven la articulación temporomandibular, permitiendo la masticación y las fases iniciales de la digestión. La cara cuenta con un total de 47 músculos faciales que, entre otras funciones, se encargan de realizar los movimientos expresivos mediante los cuales expresamos miedo, asombro, alegría, duda, etc. Se dice que la expresión facial parece ser sencilla, pero no lo es, ya que para que pueda suceder esto necesita producirse y es necesario que participen un amplio número de músculos ya antes mencionados. Además,
En función del tipo de expresión, normalmente asociada a una emoción concreta, la cantidad de músculos que intervienen varían, así como el tipo de músculo del cuerpo humano empleado. Bueno, Doc, este es nuestro trabajo. Espero le guste. Fue un trabajo honesto. Gracias por su atención. Espero le haya gustado y lo haya visto completo.